Hola a todos y bienvenidos a este último capítulo del curso breve de cámaras hiperbáricas de Leader Life. En este último capítulo, un capítulo corto, veremos las recomendaciones de Leader Life hacia sus clientes y personal que está recibiendo este entrenamiento en el curso de cámaras hiperbáricas de la marca. Este capítulo resulta un compendio o un resumen de las recomendaciones que vienen siendo sustentadas desde el primer capítulo de este curso. Inicialmente, como fabricantes, recomendamos controlar y auditar permanentemente al proveedor de gases medicinales. Recuerden que el oxígeno medicinal tiene que tener una concentración determinada mayor al 99% oxígeno. Luego en la cámara hiperbárica va a ser un poco menor, pero siempre se debe auditar el proveedor de gases medicinales y el material que éste entrega, así como también los cilindros en los que viene envasado el oxígeno. Luego, adquiera siempre gases de proveedores certificados con buenas prácticas de manufactura. Esto es bien importante porque reduce la carga de este primer punto. Si sabemos que el proveedor como tal tiene o está certificado en buenas prácticas de manufactura, de esa forma vamos a poder mm, controlar de otra manera, vamos a poder contar con una garantía de que el gas, el oxígeno que se está proveyendo a la cámara hiperbárica es un oxígeno de buena calidad, de buena pureza, con impurezas controladas. Entonces siempre se recomienda adquirir los gases de proveedores certificados. Luego es importante también implementar la logística, la trazabilidad y la farmacovigilancia de los gases medicinales. Recuerden que los gases medicinales están considerados como fármacos y por lo tanto los propios gases como los cilindros o los contenedores de estos requieren ciertas verificaciones de calidad o ciertos procesos internos dentro del prestador para asegurar la calidad de los mismos. Por lo tanto, es importante la logística de cómo se obtienen, cómo se distribuyen y demás, la trazabilidad de llevar en cuenta o de tener en cuenta siempre eh, algunos datos importantes de los lotes de gas, de los lotes de los cilindros, de los contenidos, de las buenas prácticas de manufactura y de gestión de los gases, de no mezclar cilindros de distintos gases, de siempre rellenar con el mismo gas, el mismo cilindro. Y luego el tema de farmacovigilancia, que es la relación de estos gases con los pacientes. Entonces, esto se reporta siempre ante el INVIMA en forma trimestral, o si hay algún evento adverso grave o serio, perdón, se debe reportar dentro de las 72 horas. Si no, se reporta en forma trimestral. Luego, realiza el mantenimiento de su cámara hiperbárica a conciencia. O sea, más allá de lo que dice el manual del fabricante que le fue entregado con su cámara hiperbárica, deben comprender, y por eso la razón de este curso, deben comprender cómo funciona la cámara hiperbárica, por qué es importante el mantenimiento, cuál es el mantenimiento adecuado y cuáles son los parámetros de funcionamiento adecuados para tener un uso seguro y reducir los riesgos en el proceso de mantenimiento. Y por lo general, siempre se recomienda hacerlo con el fabricante o con el distribuidor o tercero a quien el fabricante autorice.
Esto no es porque el fabricante se dedique a o viva de los procesos de mantenimiento de sus cámaras hiperbáricas. En realidad, el fabricante provee los repuestos originales y estos repuestos son garantizados, ¿sí? Por otro lado, el fabricante tiene responsabilidad sobre el equipo biomédico. Es decir, si ustedes contratan en sus entidades o en sus prestadores el servicio de mantenimiento de su cámara hiperbárica a un tercero no autorizado por el fabricante, obviamente él está deslindando automáticamente del 50% de responsabilidad que tiene el fabricante sobre el funcionamiento de la cámara hiperbárica. Recuerden que en el postmercado o en la postventa, ¿sí? Una vez que el equipo se vende, la responsabilidad del funcionamiento del equipo es parte del usuario y parte del fabricante. Cuando el prestador realiza el mantenimiento por fuera de las consideraciones o con materiales que no son provistos por el propio fabricante, está deslindando al fabricante de su 50%. Y es muy probable que esta responsabilidad recaiga solamente sobre el usuario, no así muchas veces sobre quien realiza el mantenimiento, porque muchos de estos mantenimientos no pueden, por tema de matricería y de conseguir los repuestos propiamente, no los puede realizar un tercero, ¿sí? Son repuestos muy específicos y son repuestos que el fabricante garantiza a sus clientes. Por eso puede ser hasta un poco más costoso, pero siempre se termina pagando y termina saliendo barato este tema de realizar los mantenimientos con el fabricante. Luego, realice las reparaciones con repuestos originales. Siempre las reparaciones requieren repuestos originales, sobre todo en este tipo de equipos biomédicos, donde se tiene un alto riesgo en su funcionamiento o donde funcionan con riesgos elevados. Recuerden que las cámaras hiperbáricas están clasificadas a nivel internacional y obviamente por INVIMA con riesgo 2B o es riesgo alto, ¿sí? Entonces siempre conviene realizar las reparaciones con repuestos originales y conviene, siempre se prefiere realizar cambios de repuestos a reparaciones de los mismos. Luego es bien importante protocolizar el uso y el mantenimiento de la cámara mediante un ciclo de mejora continua. Estos ciclos de mejora continua son también conocidos como PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y generalmente, si es un proceso bien organizado, tiene una forma de este tipo: PHVA, y es de forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de este ciclo nosotros planeamos desde la instalación hasta el funcionamiento de la cámara, luego se lleva adelante ese plan como tal, después se evalúa con indicadores y demás, y entonces de acuerdo a esa evaluación que se realiza sobre el funcionamiento de la cámara, se debe actuar en consecuencia y generar planes, generalmente son planes de mejora.
Y estos planes de mejora en el proceso de funcionamiento de la cámara hiperbárica luego se van a tener que tener en cuenta al momento de efectuar la planeación del propio ciclo. La frecuencia con la que debe cumplirse este ciclo es propia de cada institución, pero sí se recomienda protocolizar el uso y el mantenimiento de la cámara. La cámara por lo general tiene como vida útil son 10 años, pero se puede prolongar tranquilamente con un buen mantenimiento. Luego es fundamental implementar el programa de tecnovigilancia en la institución. Recuerden que los planes institucionales de tecnovigilancia pueden participar varios actores, entre ellos los usuarios, los pacientes, los fabricantes, ¿sí? Inclusive terceros, es decir, alguien pasa por la puerta de su institución y ve que la cámara está fallando o que genera algún riesgo y lo puede denunciar también. Lo importante es tener implementado el plan institucional de tecnovigilancia y tener un usuario en la red nacional de tecnovigilancia, que esto depende del INVIMA también. INVIMA se encarga de controlar todos los aspectos de tecnovigilancia dentro de Colombia. Y a su vez, INVIMA forma parte de una red internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega a suceder algo en otro país con una cámara hiperbárica, ustedes a través de la página del INVIMA o de la Red Nacional de Tecnovigilancia, ustedes están con información permanente de los sucesos que haya en otras cámaras hiperbáricas a lo largo del mundo, ¿sí? Y por otro lado, si Dios no quiera, el evento o incidente adverso se genera dentro de su propia institución, al reportar, a través del reporte, se genera también alertas para otros usuarios de las cámaras hiperbáricas en el mundo. Es decir, uno recibe la información, pero también colabora solidariamente con esa misma información para otra gente. Y obviamente, si no está incorporada la cámara hiperbárica dentro de el programa de tecnovigilancia, hay que incorporarla, y si ya está incorporada, se deben realizar los reportes en fecha. Recuerden que los reportes son trimestrales, cada 3 meses, para eventos e incidentes adversos no serios, y de 72 horas para eventos e incidentes adversos serios. Luego, es fundamental, y esto lo vemos a diario, leer el manual de usuario. Siempre debería ser el primer paso antes del uso de cualquier equipo, no solamente de una cámara hiperbárica. Hemos detectado, a medida que han ido cambiando las normas, que las primeras versiones tenían muchísimos errores y nunca llegó ningún reporte o ninguna queja o ningún reclamo de parte de los usuarios. Generalmente los errores y las cuestiones, las desactualizaciones que han sufrido los manuales fueron detectadas por el mismo fabricante en su proceso de calidad, ¿sí? ¿Qué es lo que espera uno? Que si el usuario lee el manual de usuario precisamente, que se lleguen a detectar más errores o que se lleguen a detectar más desactualizaciones, y que esto precisamente sea la mejor
moneda de feedback o de retroalimentación para el fabricante para poder mantener al día los manuales a medida que va cambiando la normativa, van cambiando las leyes, decretos y reglamentos. Fíjense que es fundamental también que sea el propio usuario el que brinde esta realimentación de acuerdo a sus terapias con sus propios pacientes, ¿sí? Lamentablemente, el manual de usuario llega al usuario, el usuario generalmente no lo lee o no lo comprende o no, o no reclama ninguna explicación o no tiene dudas, y por esa falta de realimentación muchas veces esos errores perduran en el manual y perduran en el tiempo. Entonces es fundamental esta lectura del manual como tal y que sea el cliente y no el propio fabricante el que detecta estos errores. De cualquier manera, también deben quedarse tranquilos que este proceso de revisión documental por parte del propio fabricante es propio de las empresas que están certificadas en ISO 13485 y que LeaderLife lo lleva a cabo en forma permanente, este tema de revisión documental. Luego es importante el tema de fortalecer la comunicación con el fabricante del equipo. Es decir, pregunta tonta es la que no se hace. Siempre surgen dudas, siempre surgen distintos criterios, siempre la norma es algo dinámico que va cambiando, que se va actualizando y por lo tanto siempre hay algo que decirle al fabricante, bien sea una petición, una queja, un reclamo o alguna sugerencia. Estas tres cuestiones son las que usa el fabricante para su gestión del sistema de calidad, que también tiene relación con esta ISO 13485. Pero muchas veces el fabricante no es adivino y si no hay reportes o feedback por parte de los clientes y usuarios, el fabricante no puede darse cuenta de en qué puede seguir mejorando. Y finalmente, tengan en cuenta este aspecto que es también fundamental, la capacitación permanente del personal en el uso y mantenimiento correcto de la cámara hiperbárica. ¿Por qué es importante esto? Porque el personal se renueva, ¿sí? Renovación de recursos humanos, porque precisamente cambia la norma. Muchas veces porque hay terapias nuevas o nuevas aplicaciones de la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces todas estas cuestiones hacen que la capacitación sea un deber hacer. Y sobre todo muchas veces porque esto que acaban de leer se lo pueden olvidar, ¿sí? Entonces, como se lo pueden olvidar, siempre es bueno un refresco de la memoria o un recorderis. Así que bueno, esto ha sido todo por ahora. Les agradezco que nos hayan acompañado en estos 8 capítulos, 9 capítulos del curso breve de cámaras hiperbáricas. Les agradecemos nuevamente el haber estado ahí pendientes y la confianza en los productos LeaderLife. Hasta pronto.